Cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, su identidad cambia. Por ejemplo, yo ya no soy Juan solo, ahora yo soy Juan, el esposo de Diana. Y Diana es Diana, la esposa de Juan. Quien yo soy ahora ha cambiado porque yo estoy unido a mi esposa. También nosotros, cuando nos unimos a Cristo, tenemos una nueva identidad, somos una persona nueva. La unión con Cristo es un tema muy importante en la Biblia que ya vamos a ver en nuestro texto, y la podemos ver en diferentes formas en la Biblia. La podemos ver, por ejemplo, en el matrimonio. Pablo nos explica en Efesios 5, 31 al 32, que el matrimonio es un reflejo de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y de que la iglesia, como ama al Señor, se ha unido a Cristo. El misterio del matrimonio apunta a que Cristo y la iglesia son uno. Y cuando nosotros creemos en Cristo, nos hemos unido a Cristo para ser uno con Él. Pablo también nos habla de nuestra unión con Cristo en la membresía en la iglesia. En 1 Corintios 12, 13 al 14, Él nos dice que en Cristo, cuando hemos sido bautizados en Él, hemos sido ahora hechos parte de su cuerpo, que somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. También el Señor nos dice en Juan 15, versículo 5, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Nosotros hemos sido injertados en Cristo para ahora ser uno con Cristo. Es decir, que nuestra unidad con Cristo es algo muy importante en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque eso define nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora nosotros ya no somos en Cristo los mismos que éramos antes. Nosotros ya no estamos en Adán, como vimos en el capítulo 5. Ya si hemos creído en Jesucristo, no somos la misma persona. Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17, que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas pasadas pasaron y aquí que lo nuevo ha llegado. Entonces, si nos hemos unido a Cristo, siendo justificados por la fe, somos una persona diferente, somos un nuevo ser. Disfrutamos ahora de los beneficios, pero también las responsabilidades de ser uno con Cristo. Estando unidos a Cristo, como vamos a ver en el texto, participamos en su muerte y también participamos en su resurrección para vivir una vida nueva, donde el pecado ya no nos domina. En el capítulo 5 vimos aquel contraste entre Adán y Cristo y vimos que por medio de Adán, por su desobediencia, el pecado entró al mundo y nos infectó a todos. Todos hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de Adán que se rebela en contra de Dios, y nosotros también, por nuestra propia voluntaria desobediencia, hemos pecado en contra de Dios. Pero a través de Cristo entró la justificación y vida eterna. A través de Jesús entró el perdón de nuestros pecados. Ahora, habiéndonos unido a Cristo, tenemos justificación, somos declarados perdonados y justos por la vida perfecta de Jesús. Sus obras perfectas cuentan como las nuestras. Pero ahora en Cristo, habiendo sido justificados, no solamente hemos recibido el perdón de pecados, sino también la libertad del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Ya no tenemos que vivir como esclavos del pecado, sino que en Cristo recibimos libertad del dominio del pecado sobre nosotros. Amén. Y ahora esto es lo que Pablo nos va a tratar más en los capítulos 6 al 8. Él nos va a hablar de algo llamado santificación. En el capítulo 5 él nos explicó en gran profundidad la justificación. Él nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees en Cristo, te has arrepentido de tus pecados y crees que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por ti en la cruz y resucitó, y tú has nacido de nuevo, entonces tú tienes paz con Dios. Pero ahora los beneficios de la salvación y como Dios obra, no se queda en que solo Él nos perdona nuestros pecados, sino que Él nos va transformando a lo largo de nuestra vida cristiana para ser más como Cristo.
Y es ese proceso de santificación que Pablo nos va a exponer más en los capítulos 6 al 8. Allí en ese proceso de santificación tenemos progresivamente una transformación interior en quienes nosotros somos. En Cristo hemos recibido una nueva identidad en que Dios nos ha santificado en el sentido de que Él nos ha apartado del pecado para Él. Nosotros en Cristo ya no le pertenecemos al pecado. En Cristo ya no somos esclavos del pecado. En Cristo somos una nueva criatura limpiada del pecado por la sangre de Jesús y apartada para Dios. Pero también somos progresivamente santificados en que Dios usa pruebas, usa disciplina, usa su palabra, usa muchas cosas que ya vamos a vernos para que nuestro carácter se asemeje más al de Jesús. Para que quien nosotros somos en nuestro ser interior sea más como Cristo, hasta que lleguemos a la meta final, que es la glorificación. Para que cuando estemos en el cielo con el Señor, como primera de Juan 3:2 nos dice, le veamos y seamos tal como Él es. Seamos limpios y sin mancha, sin pecado alguno. Ahora, vamos a hablar de la santificación. Y la santificación es muy importante porque va de la mano con la justificación. Una vida justificada, una vida perdonada, es una vida santificada. Es una vida que debe ser progresivamente cambiada para ser más como Cristo. Es una vida que es apartada para Dios. Vamos a ver ahora en el texto que Cristo no solo logró por nosotros el perdón de pecados, sino que Él también nos dio libertad del poder del pecado sobre nosotros. Y qué bendición, qué alegría que nosotros no tenemos que vivir esclavizados al pecado que lleva a la muerte, sino que en Cristo ahora podemos vivir como nuevas criaturas para la gloria de Dios. Vamos a leer Romanos 6, 5 al 14 y allí vamos a ver 3 puntos. Unidos a Cristo en su muerte. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, esta es tu condición, esta es tu nueva identidad. Tú estás unido a Cristo en su muerte. Lo vamos a ver en los versículos 5 al 7. Unidos a Cristo en su resurrección. Los versículos 8 al 11. Y unidos a Cristo en nuestra nueva vida. Los versículos 12 al 14. Si tú estás unido a Cristo, si ahora eres un solo ser, como en el matrimonio, el esposo y la esposa se convierten en un solo ser. Si nosotros hemos creído en Cristo y nos hemos unido a Él, ahora somos uno con Él. Y nos hemos muerto a Él en su muerte, en su resurrección y también en nuestra nueva vida. Vamos al texto, vamos a leer y después vamos a analizarlo punto por punto. Voy a leer desde el versículo 1 para tener el contexto que necesitamos y vamos a leer hasta el 14 de Romanos 6. Allí dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto,
No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver nuestro primer punto: unidos a Cristo en su muerte. Y para repasar brevemente los primeros 4 versículos, Pablo hace esta pregunta: ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Porque tal vez en su público algunos que pudieran pensar, bueno, si ahora donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pues podemos darle rienda suelta al pecado. Podemos pecar porque entre más pequemos, más va a ser abundante la gracia de Dios. Podemos no darle ninguna importancia a la ley de Dios y vivir pecando porque la gracia de Dios siempre va a cubrir el pecado. Pero quien piensa de esa forma no ha entendido primero que el pagar su pecado fue muy costoso. Costó la sangre de Jesús, costó la vida de Jesús. Y una vida transformada es una vida en que ahora no ama el pecado, que más bien detesta el pecado, que quiere alejarse del pecado y que lucha contra el pecado porque más bien quiere ir cerca de Cristo. El pecado nos aleja de Dios, pero entonces si hemos sido transformados, ahora queremos acercarnos a Cristo. No queremos seguir pecando para que la gracia abunde, como Pablo dice, de ninguna manera. Totalmente falso. No seguiremos pecando para que la gracia abunde. Porque si nosotros hemos muerto con Cristo, entonces ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? El estar muerto y el estar vivo son dos cosas totalmente distintas. Si nosotros hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado. Y Pablo entonces nos da el símbolo de que en Cristo, cuando hemos creído, hemos sido sumergidos con Él para morir al pecado, y lo representamos en el bautismo. Hemos resucitado con Él para vivir una vida nueva, para que en Cristo ya no seamos la misma persona, porque morimos con Él y resucitamos con Él. Ahora ellos representados en el bautismo, cuando nosotros nos sumergimos en el bautismo, estamos diciendo públicamente al mundo: yo he muerto al pecado con Cristo y yo renuncio a mi vida pasada de pecado, a deleitarme en el pecado. Y cuando salimos del agua le decimos al mundo: yo ahora quiero vivir una vida nueva para Cristo. Ahora yo soy una nueva criatura para mi Señor. Yo ahora tengo otro Señor que no es el pecado, sino Cristo. Por eso es que Jesús nos dio el mandamiento de que todos los creyentes deben bautizarse, porque públicamente debemos confesar que Jesús es nuestro Salvador. Públicamente debemos decirle al mundo que somos ahora de Cristo, que estamos en Cristo. Entonces, si somos creyentes, debemos bautizarnos. Si tú eres creyente y no te has bautizado, tal vez pudieras preguntarte: ¿por qué yo no me he bautizado todavía? ¿Por qué no he tomado ese paso de obediencia que el Señor nos dio de bautizarnos? Y si tú quisieras bautizarte, quisiéramos hablar contigo para poder conversar acerca del Evangelio y de bautizarte, porque si eres creyente, el Señor te manda a bautizarte para que te identifiques con Él. Ahora vamos a estudiar eso un poquito más y tratar de entender qué significa morir con Cristo. Versículo 5 nos dice que si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Qué significará unirnos a Cristo en su muerte? Porque Cristo murió y resucitó 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora morir con Cristo? Bueno, lo que eso significa lo podemos ver en el versículo 6 y 7. Allí dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Tu antiguo yo fue crucificado juntamente con él. Si tú has creído en Cristo, tu antiguo yo fue crucificado con él. La persona que tú eras antes, aquel que era dominado por el pecado, que no podía dejar de pecar, ya sea diciendo mentiras o viendo cualquier otro pecado, y que se deleitaba en el pecado, que se gozaba en pecar, ese es el antiguo yo. El texto nos dice que aquella persona fue crucificada con Cristo. Es decir, que eso fue un evento que ya pasó. Tu antiguo yo fue clavado en la cruz con Cristo. Tú puedes dar por sentado que el cuerpo de pecado o tu voluntad y vida entregada al pecado fueron clavadas en la cruz. Aquella persona chismosa, odiosa, o puedes llenar en el blanco la casilla, lo que tú eras antes. Si tú estás en Cristo, eso es lo que tú eras antes. Y eso fue crucificado junto con Cristo. Y todo esto para que tú ya no seas más un esclavo del pecado. Para que tú no tengas que vivir sirviéndole al pecado. Porque ese cuerpo de pecado fue destruido, fue deshecho en la cruz. Si tú has sido crucificado junto con Cristo, tú ya no eres el mismo que eras antes. Tus deseos cambian, tú dejas de ser aquella persona que se deleitaba en pecar porque junto con Cristo fuiste crucificado. Pablo lo explicó muy bien en Gálatas 2:20 cuando Pablo dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquel hombre que perseguía a la iglesia, aquel hombre que apresaba a los cristianos y los metía a la cárcel, aquel hombre que quería destruir a la iglesia, ese hombre, ese viejo hombre de Pablo fue crucificado juntamente con Cristo. Después de que el Señor Jesús se apareció a Saulo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los ojos de Pablo fueron abiertos y él pudo creer en Jesús como su Señor y Salvador. Y él fue hecho una nueva criatura, de manera que ya no era él quien vivía, sino Cristo quien vivía en su hombre interior. Lo que él ahora vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. Muchos después de que veían a Pablo se sorprendían y decían, ¿no era este quien intentaba destruir la fe que ahora está predicando en las sinagogas? El Señor transformó a Pablo para que él fuera un nuevo ser, para que su viejo hombre fuera crucificado, para que él fuera una nueva criatura. Como ya dijimos, 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación, tú eres un nuevo ser. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Si tú estás en Cristo, tú has nacido de nuevo, tú tienes una vida nueva, tú eres un nuevo ser para la gloria de Dios. Entonces aquellos que éramos antes ya han sido crucificados con Cristo. Y ahora ya no tenemos a el pecado como un amo que nos esclaviza. Porque el pecado busca esclavizarnos para hacer lo que es en contra de Dios, para hacernos desobedecer a Dios, y por el pecado viene la muerte. Pero en Cristo nosotros ya hemos sido liberados del pecado, porque el versículo 7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si tú has muerto con Cristo, aquel que está muerto no puede seguir pecando porque ya murió. Ya se hizo su funeral, ese ya fue, ese ya no está más, porque ya murió. Entonces, en Cristo nosotros debemos entender que hemos muerto al pecado y hemos sido liberados del pecado. Es decir, que tenemos libertad. Tenemos una libertad que el Señor nos da y no tenemos que pecar. Como vamos a ver, nosotros todavía luchamos contra el pecado. Nosotros todavía luchamos contra la tentación.
Pero el Señor es bueno y nos ayuda en luchar contra ese pecado y tentación y en vencer el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado y hemos sido liberados del pecado. No estamos sujetos al pecado como si tuviéramos que pecar, porque Él nos ha dado libertad. Cuando el Señor nos justifica, Él nos da libertad del pecado. En Juan 8:34 y 36 Jesús dijo: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. En Cristo tú tienes libertad del pecado. Tú no eres esclavo ni esclava del pecado, sino que en Cristo tú tienes una vida nueva y libertad del pecado. Ahora quisiera preguntarnos, ¿podemos nosotros mirar hacia atrás y recordar algún momento o etapa de nuestra vida cristiana en la que vimos un cambio, en que nosotros ya no encontramos gozo y deleite en el pecado? En el que nosotros pudiéramos decir: yo puedo ver que ahí el Señor crucificó mi cuerpo de pecado, que yo ya he muerto al pecado. Hubo algún momento en el que el Señor comenzó a cambiar tus deseos para que ya no quieras servir al pecado, sino más bien servirle a Él. Hay cosas que antes no te interesaban acerca de Dios que ahora sí te interesan. Cuando nuestro cuerpo es crucificado con Cristo, nuestros intereses, nuestros deseos, quienes nosotros somos, son transformados por el Señor, porque morimos al pecado para vivir una vida nueva. Y una vida justificada es una vida que está siendo santificada. Una vida que ya no se deleita en el pecado, sino que más bien va dando muerte a las obras del pecado. Porque no podemos seguir viviendo pecando para que la gracia abunde. Ahora, quisiera también aclarar que el hecho de que nosotros luchemos contra el pecado no quiere decir que no somos salvos. Algunas veces he escuchado que alguien puede pensar: ¿será que en realidad yo sí soy salvo? ¿Yo peco? ¿Será que en realidad yo he nacido de nuevo? Bueno, si tú has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, si tú te has arrepentido de tus pecados y si tú le confiesas al Señor tu pecado, si tú vives una vida de arrepentimiento y fe, Él te perdona tus pecados. Puedes tener 100% de seguridad de que si Jesús es tu Señor y Salvador, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios en Cristo. Él ya pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Si tú has creído en el Señor, que Él murió por ti y resucitó, no hay nada que pueda separarte de su amor. Tú eres justificado por la fe en el Hijo de Dios, no por tan bien que te portes ni tan mal que te puedas portar. Pero una vida que ha sido justificada y que ha sido transformada es una vida que ahora quiere aborrecer el pecado, que quiere alejarse del pecado. Si nosotros disfrutamos pecar, si no nos duele pecar en contra de Dios, si no tenemos la convicción de que al pecar estamos ofendiendo a Dios, y si más bien planeamos pecar, y en resumidas cuentas, si amamos más el pecado que a Cristo, entonces tal vez es una alerta roja para hacernos preguntar: ¿en realidad he sido justificado? Si amamos más el pecado que a Cristo, ¿es Cristo en realidad tu Señor? Porque una vida justificada es una vida santificada. Pero qué bueno es nuestro Señor, que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros pecamos, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros podemos ir a Él y confesarle lo que hemos hecho, lo que hemos hecho que le ha ofendido, lo que hemos pensado, y por su sangre Él puede perdonarnos. Él nos perdona abundantemente, su gracia es mayor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces no tenemos que quedarnos con el pecado, pero si no hemos creído en el Señor Jesucristo, Él también tiene abundante gracia para dar para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Todavía hay tiempo
Pero la oferta de salvación es de tiempo limitada, porque no sabemos cuándo Cristo va a regresar y lleve a su pueblo con él. No debemos dilatar el arrepentirnos de nuestros pecados y creer en él, porque él puede llegar hoy, él puede llegar en los siguientes 5 minutos. Y gloria a Dios que así fuera, para que nos lleve con él. Pero entonces por eso nuestra responsabilidad es creer en él y arrepentirnos del pecado. Entonces, porque hemos muerto con Cristo al pecado, hemos sido unidos a él en su muerte. Quien nosotros éramos ya está atrás, ya fue crucificado. Pero también nos hemos unido a él en su resurrección. El versículo 8 nos dice que así como morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Porque morimos con Cristo, también creemos que nosotros vamos a resucitar con él. Ahora nosotros podemos disfrutar de la resurrección con Cristo en el ahora y en el futuro. Tú puedes disfrutar de que tú has resucitado con Cristo en el ahora, porque ahora tú eres una nueva criatura. Tú ya no vives para el pecado, sino que tú ahora has resucitado con él para vivir una vida nueva. Para vivir gozosamente teniendo a Dios como Padre, a Cristo como tu Señor, y para tener una vida con propósito, para tener una vida que sea entregada para la gloria de Dios, para que tu vida sirva para darle gloria, honra al Señor, para que seas un instrumento de justicia y tu vida sirva para hablar de sus grandezas y para que tú puedas conocerle a Él como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, como quien te llena, como quien te da vida. Jesús dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Señor nos da una nueva vida para en el ahora disfrutar, conocer a Dios. Conocer a Dios. En el Antiguo Testamento muchos tenían apenas un oscuro y borroso reflejo de quién era Dios, pero ahora a través de Jesucristo nosotros podemos conocer quién Dios es. Podemos hablar con Dios cuando oramos y cuando escuchamos su palabra. Pero también podemos disfrutar de la bendición de la resurrección en Cristo en el futuro, porque si hemos creído, si hemos muerto con Él al pecado y hemos resucitado con Él, tenemos la garantía de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. De que no nos perderemos, porque Él dijo, aquellos que tú me diste, ninguno de ellos se han perdido. Y los que el Señor le dio a Jesús no se perderán de sus amorosas manos. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida para que cuando allá se pase lista, tú puedas responder a tu nombre y decir, aquí estoy, Señor. Y puedas reinar con Cristo por el resto de la eternidad. Hermanos, qué gozo y qué bendición que hemos muerto al pecado con Cristo, que hemos resucitado con Él para una vida nueva y que eso nos puede animar a enfrentar las pruebas y luchas que podamos estar pasando. Porque si Cristo venció a la muerte a nuestro favor, Él también con Él nos dará todas las cosas. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay prueba que pueda sobreponerse a nosotros en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. El versículo 9 nos dice que sabemos que Cristo resucitó y que Él no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, Él vive para Dios. Jesús murió una sola vez y Él no tendrá que volver a morir. Porque su muerte, su sacrificio fue más que suficiente para pagar todos los pecados pasados, presentes y futuros de los que por gracia creen en Él. No hay más necesidad de sacrificios. No hay más necesidad de que un sumo sacerdote entre al lugar santísimo para ofrecer más sacrificios. Porque Él venció a la muerte, le dio un golpe definitivo y mortal a la muerte. Hebreos 9
23 al 25 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Hebreos 7:16 también nos dice que Jesús tiene el poder de una vida indestructible. Nada va a poder destruir a Jesús. Él nunca volverá a morir. Él murió y la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, él resucitó y él vive para Dios. Gloria a Dios. ¿Qué otro hombre puede decir que venció a la muerte y resucitó? ¿Qué otra persona puede decir yo he vencido al pecado? Cristo es el vencedor, el glorioso Salvador, quien murió y resucitó y nos da la victoria a nosotros sobre la muerte en Él. Unidos a Cristo, unidos a Él en su resurrección. Primera de Corintios 15, 55 y 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos victoria sobre el pecado, nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Ahora, porque Cristo murió y el Señor resucitó y nosotros nos hemos unido a Él también a su resurrección, nosotros podemos considerarnos muertos al pecado. Nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado, pero así como el Señor vive hoy, nosotros también vivimos a través de Él una nueva vida, porque estamos unidos a Él en su resurrección. ¿Ustedes recuerdan a Lázaro? ¿Ustedes recuerdan que Jesús lo resucitó? Le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, resucitó de entre los muertos. Jesús le dio una vida nueva. Y muy probablemente Lázaro no era la misma persona que fue después de ver que Jesús lo había resucitado. Yo creo que Lázaro vivió su vida después para adorar a Cristo y glorificarle por que lo resucitó y por quien Jesús es, la resurrección y la vida. Ahora también nosotros, siendo resucitados de los muertos, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos también entender que somos alguien nuevo, que somos una nueva criatura, que hemos sido unidos a Cristo y con Él ya no somos quien antes éramos. Somos una persona diferente, somos un nuevo hombre, una nueva mujer, le pertenecemos a Cristo. Eso es precisamente lo que Pablo nos dice en el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si Él es tu Señor y Salvador, tú debes considerarte, tú debes entender que tu nueva identidad es de muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Si estás en Cristo, yo soy un hijo de Dios y yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios.
Y tú puedes escribir eso en tu corazón, puedes guardarlo en tu mente y adueñarte de esta verdad si tú estás en Cristo y creer que quien tú antes eras ya no es, ya está muerto, y que ahora tú eres una nueva creación en Cristo. Que tú estás muerto al pecado y que tú estás vivo para Dios en Cristo. Que tu modelo de vida como creyente no es de continuo pecado, sino de una vida que continuamente está siendo transformada para Dios. Así como Cristo resucitó, nosotros también tenemos la bendición y responsabilidad de presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos. Colosenses 1, 11 al 13 dice: así con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros debemos entender que en Cristo el Señor nos ha sacado de este mundo de oscuridad y de pecado y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Que ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora vivimos para Cristo. Puedes tú creer y a diario recordarte a ti mismo que tú eres muerto y muerta al pecado, pero vivo y viva para Dios en Cristo. Que tú eres una nueva criatura y que tú le perteneces a Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos esta nueva vida? Vamos a nuestro tercer punto: unidos a Cristo en nuestra nueva vida. Quisiera ir por un momento a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Pablo dice allí: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Es decir, que en Cristo, en esta nueva vida que tenemos, una cosa es reemplazada por la otra. El viejo hombre, el antiguo yo, es reemplazado por el nuevo yo en Cristo, por la nueva vida que ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo. Y ahora, todos sabemos que la lucha contra el pecado es real, que las tentaciones son reales, que el pecado nos acecha, que la carne no nos ayuda, que esta naturaleza pecaminosa, esa parte todavía no redimida, no quiere ayudar en la santificación. Que los pensamientos a veces vienen a nuestra cabeza y nos hacen tentar y nosotros a veces voluntariamente pecamos. La lucha es verdadera. Pablo mismo lo reconoce en Romanos 7, versículos 13 al 19, pero voy a leer solamente el 19. Allí Pablo dice en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos esta lucha en que quisiéramos hacer el bien, lo que agrada a Dios, pero por el contrario, tenemos esta lucha de que nuestra carne hace todo lo contrario. Vivimos en aquella tensión de que ya hemos sido salvados, pero todavía no hemos llegado a la glorificación o el estado final de perfección, cuando estaremos con el Señor y ya no haya más pecado en nosotros. Pero vamos a llegar allá, por la gracia de Dios. El Señor nos va a sostener para llegar hasta allá. Pero como hemos dicho, mientras tanto, tenemos que crecer en santidad. Mientras tanto, tenemos que nosotros luchar contra el pecado
para vivir una vida nueva. Mientras que llegamos allá, tenemos que, por el Espíritu Santo, dar muerte a las obras de la carne. Tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente para crecer más en santidad, para ser como nuestro Señor. Mientras que estamos aquí, nosotros tenemos la responsabilidad también de no someternos al pecado, sino más bien de vivir una vida nueva para Dios, siendo ayudados y auxiliados por el Espíritu Santo. Porque en nuestras propias fuerzas es imposible, pero Dios nos sostendrá, Dios nos ayudará, el Señor nos dará todo lo que necesitemos para crecer en santidad, porque es su deseo que crezcamos en ser más como Él es. Ahora en los versículos 12 al 14 vamos a ver lo que Pablo nos está diciendo ahora, cómo debemos vivir. Si ya hemos muerto con Cristo, si ya hemos resucitado con Cristo, ¿cómo debemos ahora nosotros vivir esta vida nueva en Cristo? ¿Cómo estamos unidos a Cristo en nuestra nueva vida? Allí dice Pablo desde el versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Iniquidad es lo mismo que pecado. No permitan que sus manos sirvan para el pecado. No permitan que sus ojos sirvan para hacer que el pecado abunde. No permitan que tus pies caminen para ir a hacer lo que a Dios no le agrada. No debemos entregarnos a nuestra pasada manera de vivir, entregándonos nosotros mismos como esclavos del pecado. Recuerden que ya no somos esa persona. En Cristo ya no debemos vivir así. Nosotros podemos recordar cada vez que seamos tentados, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo. Yo no tengo que pecar porque yo soy una nueva criatura. Nosotros podemos ahora vivir una vida nueva. Jesús dijo, si tu ojo te lleva a pecar, es mejor que te lo saques a que entres al infierno con 2 ojos. Si tu pie te lleva a pecar, es mejor que te cortes el pie a que entres al infierno con 2 pies. Si tu mano te lleva a pecar, es mejor que te la cortes a que entres al infierno con los 2 pies. Y no quiere decir que tengamos que mutilarnos por partes, porque así fuera no quedaría nada de nosotros. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que hagan todo lo que tengan que hacer para no pecar. Si sabes que ir por una calle te va a llevar al pecado, si sabes que ir por esa calle te va a tentar para hacer lo que tú sabes que no te hace bien, que te lleva a la muerte y que te hace mal, que te hace ofender a Dios, vete por otro lado. Es mejor que te vayas por una calle que te agregue 10 minutos a tu tiempo de llegada a tu casa, a que te expongas a la tentación. Huye de la tentación. Haz lo que tengas que hacer para no pecar. En vez de eso, nosotros debemos presentar nuestras vidas a Dios como vidas nuevas. Él nos dice en el versículo 13, presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que tus manos ahora sirvan para alabar a Dios. Que tus manos sirvan para servir a otros, para la gloria de Dios. Y que toda tu vida, tu voluntad y quien tú eres sirva para dar gloria y honra al Señor. Como dijimos, esto pasa en nuestra santificación. Y esta santificación de la que hemos hablado es un proceso progresivo en toda nuestra vida. Nosotros vamos a seguir siendo santificados hasta que el Señor nos llame a su presencia. Todavía vamos a luchar contra el pecado. Esta misma mañana estoy seguro que todos hemos luchado contra el pecado. Pero el Señor nos va a seguir ayudando a luchar contra ese pecado
hasta que Él nos llame a su presencia. Y a medida de que entre más luchamos y Él va obrando en nosotros por su buena voluntad, Él nos va a ir haciendo más como Cristo. La justificación es fundamental en que en ella Dios nos perdona nuestros pecados y nos declara justos, dándonos la perfecta obra de Cristo, la vida perfecta de Cristo, dada a nosotros como si fuera nuestra vida. Porque Jesús murió en la cruz, porque Jesús resucitó y porque Dios nos ha dado fe para creer en Él, nuestro pecado cuenta como el pecado de Jesús, pero Él nunca pecó, sino que Él lo toma en su cuerpo en la cruz. Y el Señor nos da su justicia como si fuera nuestra justicia o nuestra rectitud. Y la obra allí de principio a fin es de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni traer a nuestra justificación. Nosotros solo aportamos nuestro pecado porque no podemos salvarnos en nada nosotros mismos. No hay obra buena, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para salvarnos, sino que es Dios quien nos salva a través de la sangre de Jesús. Y toda la gloria en nuestra salvación desde principio a fin es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y ahora en la santificación, vamos a ver que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Él, cuando nosotros nos sometemos a Él y también en todo momento, Él obra nuestra voluntad para ir moldeando nuestro carácter. Él obra en nosotros para hacernos desear lo que a Él le agrada. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí en la santificación nosotros también tenemos un rol que jugar. Nosotros también tenemos un papel que jugar. Nosotros no somos llamados a ser perezosos espiritualmente. Nosotros somos llamados también a tener un rol que jugar en nuestra santificación. No para merecer nada o tener algún mérito ante Dios, porque no tenemos ningún mérito, aún la mejor obra ante Dios es como un trapo de inmundicia. No para merecer ni siquiera una onza de la salvación, porque es imposible, porque toda la gloria es de Dios, sino que tenemos nosotros que también ejercer nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Somos llamados nosotros también a ocuparnos en nuestra salvación. Somos nosotros también llamados a dar muerte por el Espíritu Santo a las obras de la carne. Segunda de Pedro 1:5 al 8 dice: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros también tenemos que esforzarnos de algunas maneras que ya vamos a ver, algunas maneras prácticas en que nosotros podemos esforzarnos para poder crecer en santidad, para crecer, para ser más como nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayuda en esto, pero también, y nosotros también tenemos un papel y un rol que jugar. Hermanos, yo creo que tal vez cosas que nos estorban en nuestra santificación y parte de la razón por la que luchamos contra el pecado puede ser porque no nos valimos o aprovechamos los medios de la gracia que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si nosotros no leemos la Biblia y no oramos, ¿cómo podemos ser transformados por la palabra de Dios? Quiero compartir algunas formas prácticas en que nosotros podemos también esforzarnos en nuestra santificación para la gloria de Dios y para nosotros crecer en santidad. ¿Qué puedes hacer tú prácticamente? ¿Qué puedes hacer tú esta misma tarde para la gloria de Dios y para crecer en santidad? La lectura y meditación de la Biblia. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia nos santifica,
La Biblia nos da a entender la mente de Dios, la voluntad de Dios. Si tú lees la Biblia, que a propósito está en nuestro idioma, tú puedes usarla para conocer más a Dios, para escuchar de Dios, de su palabra. Tú no tienes que escuchar de Dios esperando un sueño o una voz, sino que tú puedes escuchar directamente de Él a través de su palabra. Tú eres santificado, tú puedes crecer en santidad leyendo la palabra. Tú te estás alimentando de la palabra diario, amado hermano y hermana. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Nosotros queremos ser sanos y fuertes, ¿cierto? Alimentándonos de la palabra para que con la palabra podamos dar muerte a las obras de la carne. Jesús fue tentado por el enemigo, pero ¿cómo Jesús se defendió en el desierto? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Jesús respondía a cada tentación de Satanás con la palabra. Consume la palabra, medita en la palabra, permite que el Señor te transforme por su palabra. Salmos 1, 2 nos habla de meditar en la palabra, nos dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Medita en la palabra, estudia la palabra, ingiere la palabra, porque ella te ayudará a luchar contra el pecado y la tentación. Tú puedes también orar. Efesios 6, 18 dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. ¿Cómo está tu vida de oración? Yo sé que nosotros vivimos muy ocupados, con muchas cosas que hacer y de un lado acá para el otro, pero es importante que nosotros también saquemos tiempo de nuestro día para orar y estar en comunicación con el Señor. Es vital, es como el oxígeno para nosotros. Necesitamos orar y comunicarnos con nuestro Señor. También tú puedes tener comunión con otros creyentes. La comunión con otros creyentes te puede ayudar a crecer en santidad. Hebreos 10, 24 al 25 dice, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El Señor nos ha dado el mandamiento y la bendición también de congregarnos, porque cuando nos congregamos, nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Nos ayudamos a seguir a Cristo, nos ayudamos a batallar contra el pecado, nos ayudamos a vivir la nueva vida que tenemos en Cristo y no debemos dejar de congregarnos. La santificación no es algo solamente privado, individual, sino que debemos vivirlo en comunidad. Debemos ayudarnos a seguir a Cristo juntos. Por eso, hermano, cada oportunidad que tú tengas de reunirte con hermanos, no dejes de aprovechar esa oportunidad. Nosotros no solo nos reunimos los domingos, nos reunimos los jueves, las damas se reúnen los martes, los hombres nos reunimos los domingos. No dejes de aprovechar cada oportunidad que tengas para que alguien te ayude a ti a seguir a Cristo y tú ayudar a otra persona a seguir a Cristo y crecer en santidad. Este jueves pasado, en el cuartel, en la oficina de la iglesia, un hermano muy querido me dio un gran ejemplo de humildad y transparencia. Al compartir con los que estábamos allí, que quería que oráramos por él para que él pudiera luchar contra algo que él quería cambiar porque sabía que no le agradaba mucho a Dios. Este hermano tuvo la humildad de reconocer que hay algo que debe cambiar en él y reconoció que necesitaba ayuda para poder crecer en eso. Yo quisiera ser más humilde como él y reconocer también mi necesidad de santificación. Pero qué buen ejemplo de ser transparente y de buscar ayuda de otros, de los hermanos en crecer en santidad. También tú aprovecha cada oportunidad que tengas para que otros te ayuden a seguir a Cristo. Que no nos veamos solamente los domingos, sino que tengamos el gozo de vernos también en cada reunión posible para ayudarnos a seguir a Cristo.
Alaba al Señor. Tú puedes también alabar al Señor y crecer en santidad. Efesios 5:18 nos dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada canción que cantamos es de bendición para nosotros porque también nos recuerda la gloria de Dios, cuán grande es nuestro Dios. Tú puedes recordar estas canciones que estamos cantando y cantarlas durante la semana. Tú puedes recordarte a ti, por ejemplo, que si tu fe ha de caer, Él te sostendrá. Que en la tentación tú sabes que Él te sostendrá. Entonces usa cada canción también para que te ayude a crecer en santidad. Tú puedes también predicar el evangelio a otras personas para crecer en santidad. Cuando tú le predicas a alguien el evangelio, eso tiene un doble efecto en el que lleva la palabra de Dios a aquel que la necesita escuchar, y la palabra de Dios cuando es enviada no regresará vacía, pero también anima tu fe, porque te recuerda que el Señor te salvó y que el Señor también todavía está salvando a los pecadores que confían en Él. Tú puedes también buscar los frutos del Espíritu. No alimentes tu pecado, sino que más bien aliméntate de la palabra de Dios para crecer en los frutos del Espíritu, en el amor, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza y todas estas cosas en contra de las cuales no hay ninguna ley. Entonces nosotros tenemos también un papel, un rol que jugar en nuestra santificación. No debemos ser perezosos, sino más bien debemos ocuparnos, esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y ahora, hermanos, para finalizar, el capítulo 14 nos da una promesa. Nos da una grande promesa. Allí Pablo dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú estás en Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre ti, porque tú ya no estás bajo el antiguo pacto. Ya no estás bajo la ley donde el pecado y la ley solo te señala tu pecaminosidad y tu necesidad de un Salvador. Sino que ahora tú estás bajo la gracia y puedes disfrutar del hecho de que Cristo ya te ha justificado, que Él ya te ha perdonado, que Él te ha dado libertad del poder del pecado sobre ti y que ahora puedes vivir una vida nueva para Él. Ya no estás bajo el pecado, sino que tú estás bajo la gracia. Puedes tener gozo de que ahora estando en Cristo le perteneces a un mejor Señor. Que el pecado no tiene que enseñorearse de ti, sino que tú ahora puedes seguir a un nuevo rey, un mejor Dios, el único vivo y verdadero Dios. Puedes servir a un nuevo maestro, a Cristo, quien es todo en todos. Entonces no consientas tu pecado, sino que más bien deja tu pecado atrás, porque Cristo siempre va a ser mucho mejor de todo lo que el mundo pueda ofrecerte. Todo el pecado y todas las cosas que tengan apariencia de ser buena, como aquel fruto del conocimiento del bien y del mal, pero que lleven a la muerte, Cristo es mucho mejor que eso. Cristo es 1000 veces mejor, aquí por toda la eternidad. Entonces tú puedes considerarte muerto al pecado, si tú estás en Cristo, y vivo para Dios en Él. Si tú no has creído en Cristo, tú puedes hoy venir a Él, reconocer que tú no tienes que vivir con las cadenas del pecado, sino que tú puedes confesarle a Él tus pecados y tener la seguridad de que por su muerte en la cruz, Él perdona tus pecados, por su resurrección Él te da una vida nueva y que en Él tienes vida eterna. Lo que tienes que hacer es creer, confiar en Él, arrepentirte del pecado, entregarle tu pecado y Él te dará perdón en abundancia y te sostendrá hasta el último día. Pero si somos pecadores empedernidos, no habrá más que ira y fuego en el último día. Nuestra responsabilidad es creer y arrepentirnos del pecado.
Pero si tú has creído, amado hermano y hermana, alégrate de que aun cuando hayan altos y bajos, porque en la santificación vamos a ver que hay momentos de mucha alegría, pero también bajones. Van a haber pruebas, van a haber momentos en los que nuestra fe va a ser puesta en prueba. Pero puedes alegrarte de que siendo unido a Cristo, nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Tu vida cristiana muy probablemente no se va a ver así como una línea recta perfecta, sino que probablemente se va a ver así, como una línea que sube y baja, pero que al final va a llegar a su destino final, que es la gloria con Cristo. Entonces ten paz y ten gozo de que aquel que comenzó la buena obra en ti, la consumará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. John Newton, un hombre que era muy malo, trataba esclavos, vendía y compraba esclavos, pero que el Señor lo salvó grandemente en medio de un casi naufragio, que Dios utilizó para componer ese hermoso himno, Gracia Sublime. Ese hombre decía, doy gracias a Dios, que aunque no soy lo que quiero ser y no soy lo que debo ser, por la gracia de Dios no soy lo que era. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, nosotros ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. Y aunque todavía no somos lo que debemos ser, algún día seremos como Cristo. Seremos como Él nos ha llamado a ser. Entonces, ánimo a seguir buscando a nuestro Señor. Ánimo a seguir gozándonos en Él. Ánimo a seguir siguiendo a Cristo porque Él es digno y porque Él va a finalizar esa obra buena que Él comenzó en ti. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has salvado, Señor. Te damos gracias porque en ti nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz. Porque fuimos perdonados, Señor, y nuestros pecados han sido alejados tan lejos como está el oriente del occidente. Te damos gracias, Señor, porque tú no solamente moriste, sino que al tercer día resucitaste en gloria y poder. Ahora, Señor, nosotros estando unidos a ti, queremos vivir una vida nueva, Señor, una vida que te agrade y necesitamos tu ayuda, Señor. Nosotros solos no podemos, pero sabemos que tú nos has dejado un consolador. Nos has dejado el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Sabemos que si aquel Espíritu que resucitó de los muertos vive en nosotros, nos ayudará también a dar muerte a las obras de la carne. Señor, nosotros esperamos con gozo y con ansias aquel momento en que podamos presentarnos ante ti, santos e intachables, Señor, en el cielo, y podamos disfrutar de caminar contigo en el paraíso, donde el pecado sea apenas un vago recuerdo y donde nosotros podamos deleitarnos en que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, tú eres todo para nosotros. Hemos sido crucificados con Cristo. Quienes éramos ya no es más. Nos deleitamos en que hemos resucitado para hoy ser uno contigo, Señor. Pero es nuestra mayor bendición. Somos uno contigo, Señor, para adorarte, para vivir para ti. Y a ti, Señor, es la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.